buenos días. Yo soy Enrique Cabero, socio del Estudio Hernández. A ver, los bienes públicos son bienes que tienen dos características, ¿no? La primera es que tienen altos costos de exclusión, ¿no es cierto? Que es muy difícil evitar, digamos, si alguien se adueña de esos bienes, es difícil evitar que los demás lo utilicen. Altos costos de exclusión. Y la otra característica que tiene es que tienen consumo no rival, ¿ok? Entonces, en la propiedad intelectual hay distintos tipos de bienes. Hay algunos que tienen consumo no rival y otros que sí tienen consumo rival, ¿no es cierto? Entonces, tendremos que comenzar por ahí. Algunos bienes, como los que son protegidos por las patentes o por los derechos de autor, sí pueden considerarse bienes públicos, que tienen ambas características de altos costos de exclusión y consumo no rival, pero otros bienes como las marcas, por ejemplo, sería discutible decir que son bienes públicos porque sí tienen consumo rival, ¿no? Las marcas y algunos otros elementos que tienen que ver con la reputación, básicamente la reputación, ¿no? Que no es exclusiva de las marcas, sino, por ejemplo, de algunos personajes protegidos por el derecho de autor y por derechos como los publicity rights, que tienen que ver con la reputación de las personas, ¿no? Entonces, esos bienes que son protegidos por forma de propiedad intelectual no serían bienes públicos porque sí tienen consumo rival. Nuevamente, bienes públicos es una definición económica que encaja en los bienes que tienen estas características, ¿ok? Entonces, otra vez, en el caso de las marcas y estos otros tipos de bienes protegidos por otra forma de propiedad intelectual, como los publicity rights, los personajes, etc., simplemente no encajan dentro de la definición de bienes públicos, tienen consumo rival. Ahora, los que sí tienen consumo no rival y alto costo de exclusión, digamos, calificarían dentro de la definición económica de lo que son bienes públicos, están el resto de bienes intelectuales, ¿no? Sobre todo los que están protegidos por patentes y por derechos de autor. Entonces, no es que si nosotros los consideramos o no los consideramos bienes públicos, es que son bienes públicos, ¿ok? Ahora, lo que ocurre con los bienes públicos es que dan lugar a lo que se conoce como justamente el problema de los bienes públicos, ¿ya? Es que normalmente los incentivos privados para crear bienes públicos no existen o son muy bajos, ¿ok? ¿Por qué? Justamente porque tienen estas características de altos costos de exclusión y consumo no rival, ¿no? Si es que yo construyo algo que todo el mundo va a poder usar, ¿no es cierto? Pero yo no voy a poder evitar que los demás lo usen, entonces no tengo los incentivos para construirlo, porque yo lo voy a construir, voy a incurrir en costos de crear o de construir este bien, y después esos costos no los voy a poder recuperar. Y sin embargo todo el mundo va a poder utilizar, ¿no es cierto?, y beneficiarse de mi inversión. Ese es el problema con este tipo de bienes. Entonces se le llama bienes públicos porque la solución tradicional ha sido que el Estado los produce, ¿cierto? Como los privados no tienen incentivos para producirlos, el Estado los produce o los crea, y entonces por eso se les conoce como bienes públicos, porque esa ha sido la solución tradicional, ¿ok? En el caso de la propiedad intelectual, este problema no se resuelve así. Sería absurdo decir, como los privados no tienen los suficientes incentivos para hacer innovación cultural, innovación tecnológica, ¿no es cierto?, para crear bienes intelectuales, entonces le vamos a encargar al Estado que cumple ese rol, ¿no es cierto? Y el Estado es el que va a innovar, el Estado es el que va a crear la cultura y la tecnología a partir de hoy día, porque no tienen esos incentivos. Entonces, la solución en el caso de la propiedad intelectual no ha ido por ahí. La solución en el caso de la propiedad intelectual ha ido más bien por el lado de vamos a dar leyes que prohíban la copia libre de bienes intelectuales sin autorización de sus creadores.
¿Para qué? Para que esos creadores puedan recuperar sus costos y tener una ganancia razonable a partir de sus creaciones. ¿Okay? Si eso no fuese así, si no hubiera esa ley, lo que ocurriría con las creaciones intelectuales, ¿no es cierto?, tanto de carácter cultural como de carácter tecnológico, sería que apenas aparece la primera copia, los terceros, los piratas, vamos a decir, harían millones de copias más, las venderían a un costo muy barato, porque esa es la característica de los bienes públicos, que son difíciles y caros de crear y baratos y fáciles de copiar, ¿no es cierto? Entonces, si no hubiera propiedad intelectual, todo el mundo podría copiar, entonces el creador, como existirían un montón de copias muy baratas por ahí, él no podría vender su original a un costo que le permita recuperar su inversión, no recuperaría la inversión y entonces no tendría los incentivos para seguir creando, ¿no? No tendría suficientes incentivos. Podría tener un incentivo porque le gusta lo que hace, por amor al arte, lo que tú quieras, pero digamos incentivos óptimos, adecuados a los niveles que se necesitan para los niveles de desarrollo que se han generado con la existencia de la propiedad intelectual, no existiría, ¿no? Entonces, un poco va por ahí la cosa. No es, si nosotros consideramos o no consideramos a la propiedad intelectual como bienes públicos, son bienes públicos. ¿Por qué son bienes públicos? Porque tienen estas dos características y porque presentan este problema. La verdadera pregunta es cómo resolvemos el problema de bienes públicos, es decir, cómo resolvemos el problema de los incentivos cuando nos encontramos con este tipo de bienes, ¿no es cierto? Porque si no hacemos nada, simplemente no van a haber los suficientes incentivos, ¿no? Porque, nuevamente, es fácil y barato copiarlos, mientras que es caro y difícil producirlos. Entonces, ahí tenemos un problema. A ese problema tenemos que darle una solución. En el caso de algunos bienes, no sé, como las carreteras, infraestructura, no sé, faros, etc., el problema se soluciona, el Estado construye, y entonces es para todos. Pero con la propiedad intelectual no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución en ese caso? Se da una ley que prohíbe la copia y le otorga una especie de monopolio a los privados para de esa manera tener los incentivos que les permitan, o tener los medios que les permitan, mejor dicho, recuperar esos costos de creación. La pregunta viene porque nuevamente hay quienes discuten que la propiedad intelectual sea propiedad. Entonces, defienden diciendo que en verdad la piratería no sería un robo, ¿no es cierto? Porque en verdad la propiedad sobre bienes inmateriales en realidad no es propiedad. En fin, la piratería, no sé si es un robo, yo diría que sí, ¿no es cierto?, en la medida que es ilegal. ¿Okay? La piratería va contra la ley. Ahora, si esa ley está bien o está mal, o si la ley debería existir o no debería existir, es una discusión distinta. ¿Okay? Entonces, ¿es la piratería un robo? Sí. ¿Por qué? Porque es ilegal, porque está, digamos, infringiendo una ley. ¿Okay? Ahora, una discusión distinta, ¿no? Y eso de que la piratería no es un robo, etcétera, creo que es simplemente un título, ¿no? Que como en el artículo donde está ese título, ¿no es cierto?, es un artículo de Alfredo Goulart, él comienza diciendo, ojo, yo pongo este título para llamar la atención, no significa que literalmente el tema sea así, ¿cierto? Porque estamos hablando de dos niveles de discusión distintos. Uno es, ¿cuál es el nivel de lo que realmente tenemos hoy día y qué cosa es lo que dice la ley? Y la ley está para cumplirla, no para violarla, ¿no es cierto? Entonces hoy día las infracciones a la propiedad intelectual no son quizás técnicamente o técnicamente un robo, o sea, en estricto, no sé, depende del tipo penal, pero sí son ilegales, ¿no es cierto? Sí, y eventualmente pueden ser incluso delitos.
Entonces ese es un nivel de discusión. El otro nivel de discusión es esas normas están bien o no están bien. ¿Debería existir o no debería existir? ¿Debería estar permitido las copias o no? ¿Ok? Entonces eso ya es un segundo nivel de discusión. Y ahí lo que ocurre es lo siguiente. Si es que permitimos las copias libremente, si no hay propiedad intelectual, lo que ocurre es que igual nos quedamos con ese problema de los bienes públicos. Igual tenemos este problema de que los creadores, los innovadores, no van a tener, en muchos casos, no digo que siempre, porque ese es otro tema que digamos, en la propiedad intelectual se meten muchas cosas dentro del mismo costal y la verdad es que hay muchas diferencias entre las millones de situaciones que se pueden presentar. Pero en general, en muchos casos, lo que va a ocurrir es que los innovadores no van a tener cómo recuperar sus costos. ¿Por qué? Porque justamente esa es la naturaleza de los bienes, ¿no es cierto? Entonces, la creación de la propiedad intelectual es una solución. De repente no es la mejor, pero si no hay propiedad intelectual, vamos a seguir teniendo ese problema. Entonces, creo que por ahí va la cuestión. O sea, el problema, digamos, la piratería es el problema secundario, ¿cierto? La piratería es el problema que se genera por la gente que incumple la ley. Y la solución a ese problema siempre debería ser la misma, que es hacer cumplir la ley. En países como el nuestro, eso a veces digamos, no se termina de entender o no se termina de ver qué tan importante es ese aspecto del problema, ¿no? Nosotros, una gran parte de los problemas que tenemos es que las leyes no se cumplen. A veces tenemos leyes que son excelentes y creemos que cambiando la ley, subiendo la pena, bajando la pena, vamos a solucionar los problemas y no nos damos cuenta que en realidad la ley está bien, lo que está pasando es que la ley no se está cumpliendo y eso ya no es por un problema legal, sino por un problema de enforcement, de cumplimiento, ¿no es cierto? Entonces, problemas que tenemos en nuestro país muy claramente es que el sistema de administración de justicia, de cumplimiento de las leyes, ¿no es cierto? La policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, etc., no están haciendo el trabajo más eficiente en hacer cumplir las leyes, ¿no? Y eso en el caso peruano y en el caso de la propiedad intelectual en particular, tenemos una institución como el Indecopi que ayuda, digamos, a algo en ese sentido. Entonces, el tema con la piratería es buscar que se cumpla la ley. Y eso no va a ocurrir hasta que no se solucione el aparato de administración de justicia. Entonces, se va a seguir incumpliendo siempre en cierta medida, ¿cierto? Entonces, en la medida que algo es ilegal, simplemente hay que combatirlo. Entonces, repito, porque hay dos niveles en esta discusión. Ahora, el otro nivel, ¿qué cosa es lo que se debería hacer con el problema, no de la piratería, sino qué cosa hacemos con el problema de los bienes públicos, con el problema de los incentivos, ¿no es cierto? Entonces ahí yo creo que lo que hay que hacer es ir avanzando hacia una regulación que sea diferenciada y que sea más adecuada a las distintas situaciones que se pueden presentar. ¿Okay? No es lo mismo, por ejemplo, una gran producción cinematográfica que puede costar, no sé, cientos de millones, ¿cierto? O una investigación para un fármaco que también puede durar mucho tiempo y costar muchísimo dinero, ¿no es cierto? En términos de los costos que hay involucrados, que por ejemplo crear una canción o inventar una trampa de ratón, ¿no es cierto? Entonces, no toda la propiedad intelectual es equivalente en términos de los costos que involucra. Siempre hay un costo de creación, pero no siempre ese costo es el mismo, por un lado, ¿no? Entonces el nivel del costo. Después,
dependiendo del tipo de bienes intelectuales de los que estemos hablando, pueden haber formas alternativas de recuperar los costos, incluso si es que hubiese libre copia. ¿Okay? Entonces, hay algunos casos donde se puede llegar a afirmar que no sería necesaria la propiedad intelectual, ¿no? Por ejemplo, los artículos académicos es un ejemplo que se utiliza mucho, que escriben profesionales que normalmente tienen otros intereses porque hacen consultorías, porque se dedican a la docencia, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos, la difusión de los artículos académicos y la copia irrestricta por quien quiera copiarlo no es un problema, al contrario, es una externalidad positiva, ¿cierto? Entonces, en esos casos, digamos, la propiedad intelectual no es importante, no es necesaria, porque esa persona no va a recuperar sus costos por ahí, va a recuperar sus costos por otro lado. Quizás en el caso de la música y los cantautores, por ejemplo, ¿no es cierto?, que viven de los conciertos y no de la venta de discos. Entonces, en esos casos en particular, pues, podría haber algunos que dicen, a mí la copia de discos y la difusión indiscriminada, y no solo de discos, sino, digamos, de copias digitales a través de internet y lo que fuera, no me perjudica, al contrario, me conviene, porque yo no vivo de la venta de copias, yo vivo de mis conciertos. Entonces, podrían haber determinadas situaciones en las cuales no sería necesaria la propiedad intelectual, ¿no? Posner dice que hay un ratio entre el costo de creación y el costo de copia. Cuanto mayor es ese ratio o esa brecha, digamos, es mayor la necesidad de producción. Y como el costo de copia generalmente es muy bajo y está cerca a cero, en el fondo lo que esto significa es decir, cuanto menor es el costo de producción de un bien intelectual, menor es la necesidad de protección legal que va a necesitar a través de la propiedad intelectual. Y después, bueno, hay otra serie de factores que pueden influir, ¿no? Hay muchos casos donde el innovador tiene una ventaja muy grande por poner ese producto primero en el mercado. Entonces, los que lo copian llegan tarde, y en ese tipo particular de productos llegar tarde es mortal. Entonces, el innovador siempre va a tener una ventaja y siempre va a tener un acceso al mercado que de alguna manera, aunque después lo copien, ya no importa porque ya recuperó sus costos. Entonces, en ese tipo particular de situaciones, digamos, la propiedad intelectual tampoco no sería tan importante, porque justamente la propiedad intelectual lo que busca es permitir que se recuperen los costos, y en estos casos no se necesita, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué cosa es lo que se necesita? En mi opinión, como política pública, es hacer una regulación que diferencie mejor las distintas situaciones, que proteja mejor a quienes realmente necesitan esa protección y que lo haga en la medida correcta. Hay un tema que es importante también entender, es la propiedad intelectual siempre ha sido concebida como un mal menor. Tratándose de bienes intelectuales, se dice, es importante que haya una difusión lo más masiva posible. Es decir, los bienes culturales, la innovación, tanto tecnológica como cultural, debería ser libre y debería haber un acceso lo más abierto, lo más público posible. Eso sería lo ideal, ¿ok? Ahora, lo que ocurre es que si es que toda la innovación y toda la cultura fuera libremente accesible a todos, es decir, todo el mundo pudiera copiar las innovaciones inmediatamente apenas existe, ¿no es cierto?, y no hubiera propiedad intelectual, ¿qué cosa ocurriría? Que se produciría menos propiedad intelectual. Entonces, tenemos un poco este problema, y ese es justamente el llamado problema de los bienes públicos, es decir, queremos tener mayor acceso a la mayor cantidad de bienes posible, pero si dejamos que eso ocurra libremente, esa cantidad se va a ir reduciendo cada vez más porque no van a haber los incentivos para crear o para innovar, por lo menos en niveles óptimos, en niveles adecuados, ¿no? Entonces, la propiedad intelectual existe en primer lugar para permitir que esos incentivos ocurran,
pero sin olvidarnos que hay un trade-off, sin olvidarnos que hay otro lado de la balanza, si queremos seguir teniendo el mayor acceso posible. Entonces eso significa que el nivel de protección tiene que ser el nivel adecuado y no excesivo. En el momento que ese nivel de protección está por encima de lo que se necesita para generar los incentivos adecuados y permitir una ganancia razonable, ya entramos en el terreno de la sobreprotección. Lo que está haciendo es inclinar el otro lado de la balanza demasiado, ¿no? Entonces está generando un perjuicio por el otro lado, que es lo que también se debería buscar evitar con estas políticas públicas.